¿Alguna vez has sentido cómo un silencio puede volverse un arma? No el silencio tranquilo, sino ese silencio afilado, cruel, que te señala como si fueras un error en medio de una sala llena de gente. Sarah Miller estaba de pie en el estrado de la subasta, con los nudillos blancos apretando el asa de una cesta navideña. Una cesta que no era un regalo, sino su última esperanza, envuelta en vergüenza. La ciudad de Oak Haven la miraba con esa mezcla sucia de lástima y desprecio, algunos como si fuera un animal herido, la mayoría como si fuera culpable de su propia desgracia. El subastador pidió pujas. Una, dos, nada. Silencio. Sarah era la viuda que nadie quería, la mujer que todos evitaban, la que había aprendido a sobrevivir sin pedir nada, hasta que la vida la obligó a suplicar. Pero justo cuando el martillo estaba a punto de caer y aplastar lo último que le quedaba de dignidad, las puertas del salón se abrieron con un chirrido feroz. Una sombra se extendió sobre el suelo de madera, y en el umbral apareció el hombre del que todos hablaban en voz baja, el hombre al que todos temían. Y no había entrado para comprar comida, había entrado para comprar una guerra, y la declaró con $5 de oro. Si quieres ver cómo una viuda marcada por la mala suerte se convirtió en la chispa que incendió el orgullo de todo un pueblo, quédate hasta el final. Dale me gusta. Suscríbete ahora mismo para no perderte esta historia. Y escribe en los comentarios desde qué país o ciudad la estás viendo, porque quiero saber hasta dónde llega este invierno y hasta dónde llega el valor de Sarah. El invierno de 1884 fue despiadado con el territorio de Wyoming, pero fue aún más despiadado con Sarah Miller. Oak Haven estaba sepultada bajo casi 1 metro de nieve. Los pinos se inclinaban como si rezaran ante la escarcha, y el viento cortaba la piel como cuchillos invisibles. Pero dentro del ayuntamiento el aire no olía a frío, olía a jamón asado, sidra caliente y a juicio. Era la fiesta navideña anual, el evento más importante del año, la noche donde las sonrisas eran obligatorias y la crueldad se disfrazaba de tradición. La premisa era simple y humillante. Las mujeres preparaban una cesta con comida para dos, la adornaban con cintas y la mantenían en secreto, y los hombres pujaban por ellas. El que ofrecía más ganaba la cesta y la compañía de la mujer durante la tarde. Decían que el dinero iba para el techo de la iglesia. Sarah sabía que era mentira. En Oak Haven, el dinero siempre terminaba donde estaba el poder, y ella ya no tenía ninguno. Sarah esperaba cerca del fondo del escenario, alisando con torpeza las arrugas de su vestido gris de percal, descolorido por el tiempo y el agua dura. Era la única prenda respetable que le quedaba desde que Thomas murió hacía 8 meses. Thomas había sido molinero, un hombre bueno con mala suerte, y con un corazón enfermo que se rindió demasiado pronto. Le dejó una parcela de tierra pedregosa, un granero a medio construir, y una montaña de silencio donde antes vivía la risa de él. «Mírala», susurró alguien en la primera fila. Era la señora Gable, esposa del banquero, escondida tras un abanico que no lograba ocultar su veneno. Vestida de gris en Navidad, uno pensaría que tendría la decencia de quedarse en su casa. «No puede permitirse quedarse en casa, Martha», respondió otra voz, rebosante de falsa compasión. «He oído que el banco va a embargar la granja de los Miller en primavera. Seguro viene buscando un marido que pague la deuda». Sarah mantuvo la barbilla en alto, aunque las manos le temblaban como ramas delgadas bajo el hielo. No estaban equivocadas. La cesta que sostenía no era solo un almuerzo, era una súplica desesperada. Dentro había puesto lo último que le quedaba para sobrevivir el invierno: un tarro de melocotones en conserva, galletas hechas con los últimos puñados del barril de harina, y un pastel de venado por el que había cambiado el limpiador de plata de sus anillos de boda. Lo cambió como quien se arranca un pedazo del pasado para comprar un día más de futuro. El subastador, Jedediah Smith, sudaba a pesar del frío, como si el peso de las miradas lo estuviera asfixiando. Golpeó el mazo contra la madera. «Muy bien, tranquilidad, amigos. A continuación tenemos una cesta envuelta en... bueno, es una resistente franela roja».
Sara dio un paso adelante y el murmullo se apagó de inmediato. Pero no era el silencio respetuoso de la expectación. Era un vacío helado, un silencio que no le dejaba espacio para existir. Una bonita cesta de la señora Sarah Miller, anunció Jedediah, aunque su tono era plano, sin entusiasmo, como si su nombre le incomodara en la lengua. ¿Oigo 50 centavos? Nada. Ni una tos, ni una risa. Afuera el viento aullaba y hacía vibrar los cristales, pero adentro los hombres bajaban la vista a sus botas. Los jóvenes vaqueros que antes gritaban y celebraban por diversión, ahora parecían fascinados con el techo. Pujar por Sarah Miller era pujar por una mujer maldita, por la viuda de un hombre muerto, por una granja que todos querían barata, por una mujer que había sido demasiado orgullosa, porque se negó a vender sus tierras al alcalde por unas monedas. Vamos, insistió Jedediah, moviéndose incómodo. Seguro que alguien tiene hambre. 25 centavos por una comida casera. Sarah sintió el calor subirle por el cuello, pintándole las mejillas como si la estuvieran marcando en público. Apretó la cesta tan fuerte que el mimbre se le clavó en la piel. Por favor, rezó en silencio. Solo una puja, una sola. No me dejen salir de aquí sin nada. Y entonces lo vio. En la primera fila, el alcalde Josiah Higgins estaba sentado como un rey en su trono, con los pulgares enganchados al chaleco y una sonrisa de satisfacción bajo su bigote espeso. La miraba directo, sin pudor, con esa calma oscura de quien disfruta ver a alguien romperse. Sus ojos decían lo que su boca no necesitaba pronunciar. Renuncia a la tierra, Sara, y esta humillación termina. Luego sacó su reloj de bolsillo como si ella les estuviera haciendo perder el tiempo. 10 centavos, murmuró Jedediah, casi suplicando, la voz hecha polvo. Una risita se deslizó entre las mujeres, como un cuchillo elegante. A la una, dijo Jedediah, levantando el martillo. Sara sintió los ojos arderle, pero no iba a llorar. No les daría ese triunfo. A la dos, el martillo empezó a caer, y justo cuando la madera iba a golpear la dignidad de Sara como un sello final. ¡Zas! Las puertas dobles del fondo no se abrieron. Se reventaron de par en par con tanta fuerza que las bisagras chirriaron como si gritaran. Una ráfaga de viento helado invadió el salón, arrastrando nieve, olor a humo de leña y cuero crudo. Las velas temblaron como si el miedo pudiera apagarlas. Todas las cabezas se giraron al mismo tiempo. Y allí estaba, una figura enorme, bloqueando la luz pálida del invierno. Medía casi 2 metros, envuelto en un pesado abrigo de búfalo que lo hacía parecer una bestia salida de las montañas. La nieve se le pegaba a la barba, espesa y oscura, ocultándole media cara. Un sombrero de ala ancha le cubría los ojos. Un rifle colgaba de su hombro como si fuera parte de su cuerpo. Y en su cintura, una navaja del tamaño del antebrazo de un hombre. Elias Burke. Un jadeo colectivo vació el aire de la sala. Las madres apretaron a sus hijos contra el pecho. Los hombres tensaron la espalda, porque Elias Burke no era parte del pueblo. Era un hombre de montaña, un trampero de los picos Bitterroot, un nombre que venía envuelto en rumores como si fueran cadenas. Decían que había matado a un oso con sus propias manos. Decían que era desertor de la guerra civil, o un cazarrecompensas que se cansó de perseguir gente y empezó a perseguir silencio. Decían que tenía una fortuna enterrada, o un cementerio de enemigos. Elías sacudió la nieve de sus botas, y el sonido golpeó el suelo como disparos. No miró a la multitud, no miró las mesas, no miró al alcalde. Sus ojos, oscuros como obsidiana, estaban clavados en el estrado, clavados en Sara. Caminó por el pasillo central y la gente se apartó como si el mismo infierno caminara entre ellos. Sillas arrastrándose, susurros quebrados, respiraciones contenidas. Las espuelas de sus botas tintineaban, solas, peligrosas, marcando cada paso como una amenaza. Se detuvo a 3 metros del escenario. Jedediah temblaba tanto que el mazo parecía a punto de caérsele de las manos. Elias lo miró con calma. ¿Sigue en venta la cesta de la señora? Su voz no fue alta, no necesitó serlo,
Era un murmullo grave, como un trueno lejano en un cañón, y aún así llegó a cada esquina del salón. Jedediah tragó saliva. Sí, sí, señor Burke. Lo está. La puja está abierta. Nadie puja, gritó el alcalde Higgins desde la primera fila, levantándose con falsa autoridad. La subasta ha terminado, Burke. Está interrumpiendo un evento privado de la comunidad. Elias giró la cabeza lentamente hacia él. No habló, solo lo miró. El alcalde se puso rojo, pero se sentó otra vez, como si la mirada de Burke lo hubiera empujado de vuelta a su silla. Elias volvió a mirar a Sarah, y por un segundo, solo un segundo, la dureza en sus ojos se suavizó, como si viera algo que nadie más quiso ver. Los puños gastados del vestido gris, las manos temblorosas sosteniendo una cesta que era un grito silencioso, y una mujer a punto de quedarse sin mundo. Sarah no supo si respirar o huir, porque cuando un hombre como Elias Burke te mira así, no es compasión lo que trae, es decisión. Y entonces, con una calma brutal, Elias levantó la mano. $5 de oro, dijo. La sala entera se congeló, no por el frío, sino por el impacto. $5 era una fortuna para una cesta de comida. Pero Elias no estaba comprando pan, ni pastel, ni galletas. Estaba comprando el derecho de desafiar al pueblo entero. Estaba comprando el derecho de poner a Oak Haven en su lugar. Y lo más aterrador era que todos lo entendieron al instante. Porque en ese mismo momento, Sarah Miller dejó de ser la viuda débil que podían aplastar y se convirtió en el motivo por el que alguien estaba dispuesto a empezar una guerra. Vio el desafío en su mandíbula. Vio a una mujer sola frente a una manada de lobos. $5, dijo Elias. La sala estalló. $5, chilló la señora Gable, agarrándose las perlas. Eso es indecente. $5 era el salario de 2 semanas de un vaquero. Era suficiente para comprar un buen caballo o alimentar a una familia durante un mes con una cesta de comida. Era una locura. Era un insulto para todos los demás que habían pujado 50. Tengo $5, chilló Jedediah, con los ojos desorbitados. Miró al alcalde, esperando una contraoferta. Pero Higgins estaba furioso, con la cara morada. No iba a gastar $5 en Sarah Miller. No cuando planeaba desalojarla gratis. ¿Alguna otra puja?, preguntó Jedediah débilmente. Elias metió la mano en su abrigo. No sacó un monedero. Sacó una pequeña bolsa de cuero, desató el cordón y la volcó en su enorme y callosa palma. 5 pesadas monedas de oro brillaron a la luz de las velas. Las arrojó sobre la mesa delante del alcalde. Sonaron ruidosamente, girando y quedándose quietas con un tintineo de puro valor. Vendido, dijo Elias. No esperó al martillo. Subió los escalones hasta el estrado. El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas, como un pájaro atrapado. Había visto a Elias Burke en la ciudad antes, comerciando con pieles, pero nunca había estado tan cerca. Olía a resina de pino, aire frío y tabaco. Era aterrador, sí, pero cuando se detuvo frente a ella, se dio cuenta de que no la miraba como si fuera un trozo de carne. La miraba como si fuera lo único real en la sala. Mamá, gruñó, tocándose el ala del sombrero. Le tendió una mano grande, llena de cicatrices y sorprendentemente firme. Sarah miró al alcalde, que lo miraba con odio. Miró a las mujeres del pueblo, que cuchicheaban escandalizadas tras sus manos. Luego miró a Elias. Pasó la cesta a su brazo izquierdo y colocó su pequeña mano, áspera por el trabajo, en la de él. Su apretón era cálido y envolvía la de ella por completo. Señor Burke, susurró con voz firme. Espero que tenga apetito para su comida, señora Miller, dijo en voz alta, lo suficiente para que la primera fila lo oyera. Atravesaría el infierno y volvería. Él le cogió la mano con el brazo, la apartó de la multitud boquiabierta y la sacó del escenario. Caminaron juntos por el pasillo. La viuda y la bestia dejaban tras de sí un rastro de silencio atónito y monedas de oro. El escándalo acababa de empezar. El aire fuera del ayuntamiento era tan frío que helaba el aliento en los pulmones. Pero,
Por primera vez en meses, Sarah no sentía el frío. La adrenalina de la subasta, combinada con la imponente presencia de Elias Burke caminando a su lado, creaba un extraño calor en su pecho. Él no la llevó al poste donde los habitantes del pueblo ataban sus caballos, sino a la esquina, a un rincón apartado entre pinos, donde un gran semental negro estaba atado a un sencillo y robusto trineo, construido para la velocidad y la nieve profunda. «Sube», gruñó Elias. No esperó a que ella luchara con el alto escalón. Le puso las manos en la cintura con un toque firme y respetuoso que atravesaba la fina tela de su abrigo y la levantó como si no pesara más que un saco de plumas. Cuando se subió a su lado, el trineo se hundió bajo su peso. Cogió una pesada manta de búfalo de la parte trasera y la echó sobre sus regazos. Era gruesa, cálida y olía a naturaleza. «¿A dónde vamos?», preguntó Sara con la voz ligeramente temblorosa. «La sociedad crea mesas en la plaza», dijo Elias, chasqueando las riendas. «Esa gente de ahí atrás acaba de intentar comprar su dignidad por 5 centavos, señora Miller. No creo que quiera comer delante de ellos». Tenía razón. La idea de sentarse frente a la señora Gable y el alcalde Higgins mientras cuchicheaban sobre el hombre de la montaña y la viuda le resultaba insoportable. Cabalgaron en silencio durante 20 minutos, con el único sonido del rítmico shock-shock de los patines del trineo cortando la nieve y el tintineo de los arreos del caballo. Elias los sacó de Oak Haven por un sinuoso sendero que coronaba una cresta con vistas al valle. Se detuvo en un claro conocido como Eagle's Roost. Desde allí, el pueblo parecía pequeño, insignificante, solo un puñado de casitas de juguete enterradas en la nieve. Elías ató las riendas y se volvió hacia ella. «¿Te parece bien? Es precioso». Sara suspiró. No había estado tan lejos de la granja desde el funeral. Elías asintió solemnemente. Cogió la cesta. «Veamos qué me han dado por $5». El estómago de Sara asintió. Ahora llegaba la vergüenza. Observó cómo sus grandes dedos llenos de cicatrices abrían la delicada tapa de mimbre. Sacó el tarro de melocotones, las galletas y el pequeño pastel de venado. Parecía tan escaso en comparación con su enorme complexión. Era un hombre que probablemente se comía conejos enteros para desayunar. Esto era la comida de un pájaro. «Lo siento», soltó, incapaz de contenerse. «No es mucho. La flor era la última del barril y los melocotones son de hace 2 veranos. Es una comida pobre para un hombre como tú». Elías se detuvo, con una galleta a medio camino de su boca. Miró la comida, luego a ella, y sus ojos oscuros, normalmente tan cautelosos, se suavizaron hasta convertirse en algo que parecía dolorosamente parecido al anhelo. «Sara», dijo, utilizando su nombre de pila por primera vez. Sonaba áspero y dulce en su lengua. «Llevo 6 meses alimentándome de raíces amargas. He comido tacos tan duros que te rompen los dientes y carne seca tan dura que serviría para herrar una mula». Dio un mordisco a la galleta y cerró los ojos mientras masticaba. Tragó y la miró con intensa seriedad. «Esto sabe a hogar. No he saboreado mi hogar en 10 años». Partió el pastel de venado por la mitad y le dio la porción más grande a ella. «No puedo», protestó ella. «Tú lo has pagado. Y yo digo que lo compartamos», insistió él, colocándoselo en la mano enguantada. «No como solo cuando hay compañía». Comieron allí, suspendidos sobre el mundo. A medida que la incomodidad inicial se disipaba, la conversación comenzó a fluir. Sarah se encontró hablando de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Le contó lo de Thomas, lo mucho que se esforzó por arreglar el techo del granero antes de que su corazón se rindiera. Le contó lo de las gallinas que se congelaron la semana pasada. Le contó su miedo al banco. Elías escuchó. No la interrumpió con consejos ni compasión. Solo escuchó, masticando lentamente, asintiendo con la cabeza. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Sara de repente, la pregunta flotando en el aire frío. «¿Por qué gastaste $5 de oro en mí? Podrías haber tenido la cesta de la hija del alcalde». Ella había preparado faisán asado. Elías se limpió las migas de la barba. Miró hacia el valle, con expresión sombría.
Conocía a Thomas, dijo Elías en voz baja. Sarah dio un grito ahogado. ¿De verdad? Lo encontré hace 2 inviernos. Su carreta había perdido una rueda en un montón de nieve cerca del paso. Se estaba congelando. Arreglamos la rueda y compartimos el fuego. Habló de ti toda la noche. Dijo que eras el acero de su columna vertebral. Dijo que no te merecía. Elías volvió a mirarla. Cuando entré en ese salón y vi a esos buitres dando vueltas, viste a la esposa de un buen hombre allí de pie, como si no valiera nada. No pude soportarlo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Dudó y luego se lo entregó. ¿Qué es esto?, preguntó Sarah. Algo que Thomas me dio esa noche. Dijo, si le pasaba algo debía asegurarme de que te llegara. No soy un hombre de ciudad, Sarah. Me mantuve alejado. Debería habértelo traído antes. Sarah desdobló el papel. Era un mapa rudimentario de su propiedad dibujado con la mano temblorosa de Thomas. En el reverso, escritas con carbón, había 3 palabras. North Creek. Oro. Sarah lo miró fijamente, con el corazón parado. ¿Oro? Thomas nunca mencionó el oro. Encontró rastros. Elías dijo que temía que, si se lo contaba a alguien, el alcalde encontraría la manera de robarle la tierra antes de que pudiera explotarla. Quería asegurar la escritura por completo antes de contártelo. Murió antes de poder terminarlo. Sarah levantó la vista, con lágrimas congeladas en las pestañas. La tierra que el banco intentaba quitarle. La tierra por la que el alcalde la acosaba. No era solo tierra pobre, era una mina de oro. Por eso Higgins quiere la tierra, susurró Sarah, dándose cuenta de ello como si fuera un golpe físico. Él lo sabe. De alguna manera, lo sabe. Elías apretó la mandíbula y tensó los músculos. Entonces tenemos un problema, porque un hombre como Higgins no se detiene por haber perdido una subasta. Él intensifica sus acciones. El sol se ocultaba tras las cimas, tiñendo la nieve de tonos violáceos y morados cuando Elías dejó a Sarah en su granja. La casa parecía más frágil que nunca. El porche se hundía por el lado izquierdo y las ventanas traqueteaban con el viento. Elías la ayudó a bajar del trineo, con la mirada recorriendo el perímetro de la propiedad con instinto de cazador. Debería irme, dijo Elías. No sería apropiado que me vieran merodeando después del anochecer. La gente habla, deja que hablen, dijo Sarah, apretando el mapa en su bolsillo. Hoy lo has cambiado todo, Elías. Gracias. Él se tocó el sombrero, con la sombra ocultándole los ojos, pero ella vio una leve sonrisa. Mantén las puertas cerradas con llave, Sarah. Y ese mapa, escóndelo, no se lo digas a nadie. Volvió a subir al trineo y se alejó, con las campanas desvaneciéndose en la distancia. Sarah lo vio alejarse hasta que se convirtió en una mota, sintiendo que una repentina y aplastante soledad volvía a invadirla. Pero esta vez se mezclaba con la esperanza. Entró en casa, encendió la lámpara de queroseno y escondió el mapa en el hueco de la Biblia familiar. Estaba avivando el fuego cuando unos fuertes golpes sacudieron la puerta principal. Pum, pum, pum. No era un golpe educado. Era una exigencia. Sarah agarró el atizador, con el corazón acelerado. ¿Quién es? Abre, Sarah. Soy el alcalde Higgins. Me acompaña el sheriff Coltrane. A Sarah se le heló la sangre. Abrió la puerta. El alcalde Josiah Higgins estaba allí, envuelto en un fino abrigo de lana, flanqueado por el sheriff, un hombre cuya lealtad pertenecía a quien le pagaba el sueldo. ¿A qué debo el placer, alcalde?, preguntó Sarah, bloqueando la entrada. Higgins la empujó, sin ser invitado, y entró en un pequeño salón. Miró a su alrededor con desdén, arrugando la nariz ante el olor a humo de leña y pobreza. Tenemos que hablar de tu situación, Sarah, dijo Higgins, quitándose los guantes de cuero, y de la travesura que has hecho hoy con ese salvaje de Burke. El señor Burke es un caballero, espetó Sarah. Lo cual es más de lo que puedo decir de algunos. Higgins se rió, un sonido seco y sin humor. Un caballero es un vagabundo, Sarah, un hombre violento, pero no es por eso por lo que estoy aquí. Estoy aquí para hacerte una oferta final por la propiedad. Sacó un documento de su abrigo. $200.
suficientes para pagar tus deudas y comprar un billete de vuelta al este, a casa de tus padres. No tengo padres, ya lo sabes, dijo Sarah. Y la tierra vale más de $200, no sin un marido que la trabaje. Higgins hizo cuentas. Mira, Sarah, estoy tratando de ser caritativo, pero el banco está exigiendo el pago. El pago no vence hasta la primavera, argumentó Sarah, alzando la voz. Thomas lo firmó para abril. Higgins sonrió, una expresión depredadora que hizo que Sarah apretara con más fuerza el atizador. Ah, ves, ahí es donde te equivocas. Había una cláusula. En caso de fallecimiento del principal sostén económico, el banco se reserva el derecho de acelerar el plazo de amortización. Hemos revisado el expediente esta tarde. El banco quiere su dinero antes de mañana al mediodía o ejecutaremos la hipoteca. ¿Mañana? Gritó Sarah. Eso es ilegal. No puedes hacer eso. Yo soy el dueño del banco, Sarah. Siseó Higgins, acercándose y invadiendo su espacio. Puedo hacer lo que me plazca. Tienes hasta el mediodía. Véndemela esta noche por 200 o lo perderás todo mañana sin obtener nada a cambio. Se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Y no creas que tu hombre de las montañas podrá ayudarte. El sheriff Coltrane tiene una orden de arresto contra Elias Burke. Algo sobre una deuda impagada en Kansas. Si vuelve a aparecer por aquí, lo colgarán. Sarah lo miró fijamente, invadida por el horror. Era mentira. Tenía que serlo. Pero ellos tenían la ley, el dinero y el poder. Ella solo era una viuda con un atizador. Vete, susurró. Al mediodía, Sarah, dijo Higgins, colocándose el sombrero. No seas tonta. Se marcharon, dando un portazo tras ellos. Sarah se desplomó en la mecedora y el atizador cayó al suelo con estrépito. Noon. Necesitaba $500 para pagar la hipoteca. Tenía las 5 monedas de oro que le había dado Elias, que valían unos $100 como mucho, si las cambiaba bien. No era suficiente. Miró la Biblia donde estaba escondido el mapa. Si les enseñaba el mapa, la matarían por ello. El viento aullaba fuera, como un coro de mujeres en duelo. Sarah se llevó las manos a la cabeza y lloró. Había encontrado un amigo, había encontrado esperanza y había encontrado un futuro, todo en una sola tarde, y ahora se lo estaban arrebatando. Crack. Un ruido en el patio trasero, no era el viento, el sonido inconfundible de la madera al partirse. Sarah se quedó paralizada. ¿Había vuelto Higgins? Apagó la lámpara y se arrastró hasta la ventana trasera, limpiando el hielo con la manga. La luna había salido, proyectando una pálida luz azul sobre el patio. Allí, junto a la pila de leña, había una figura enorme. Se había quitado el abrigo de búfalo y estaba en mangas de camisa a pesar de la temperatura gélida. El ritmo era constante, potente. Golpe, crujido. Era Elias. No se había ido. Estaba cortando leña para ella. Sarah observaba con la respiración entrecortada. Él sabía que ella tenía poca leña. Sabía que estaba en peligro. Se quedaba cerca, vigilando el perímetro como un centinela silencioso. Ella no estaba sola. Pero mientras observaba, vio algo más. Sombras que se movían entre los árboles más allá de la valla. 3 hombres agachados, con los rifles brillando a la luz de la luna. Higgins no solo había enviado una amenaza, había enviado un escuadrón de ataque para asegurarse de que Elias no interfiriera en el desalojo. Elías les daba la espalda. El viento soplaba hacia la casa. No podía oírlos llegar. Sarah no pensó, no dudó. Cogió la vieja escopeta de doble cañón de Thomas de encima de la repisa de la chimenea, abrió de un golpe la puerta trasera y salió corriendo a la nieve en calcetines. Elías, detrás de ti. Elías, detrás de ti. La advertencia rasgó el aire helado. Elías no se volvió para mirar. Confiaba instintivamente en la voz de Sarah. Cayó de rodillas justo cuando el estruendo de un rifle rompió el silencio de la noche. Una bala arrancó un trozo de madera del tronco junto al que había estado de pie un instante antes. Elías se movió con la aterradora velocidad de un puma. Agarró el mango del hacha que había estado utilizando, giró sobre sus talones y la lanzó hacia la oscuridad. Se oyó un ruido sordo y un grito de dolor procedente del árbol. ¡Agáchate!, le gritó Elías a Sarah. Sarah no se agachó. Levantó la escopeta de Thomas,
cuya pesada culata de nogal le magullaba el hombro, y apretó el gatillo del cañón derecho. El arma retrocedió, escupiendo una lengua de fuego naranja en la noche. No pretendía matar. No podía verlos con claridad, pero la lluvia de perdigones destrozó las ramas donde se escondían las sombras. «Maldita sea, está armada», gritó una voz. No era el sheriff, era un pistolero a sueldo. «Flanqueadlo. Coged al grandullón». Elías no les dio la oportunidad. Corrió a toda velocidad por el patio, zigzagueando por la nieve, acortando la distancia hasta la valla. Era una sombra entre sombras. Sara intentó recargar torpemente, con los dedos entumecidos. Pero Elías ya estaba allí. Saltó la valla y desapareció entre la maleza. Se oyó un estruendo de pelea. Gruñidos, crujir de nieve, el sonido sordo de un puño golpeando hueso. Luego, silencio. Dos de los hombres contratados salieron de su escondite y echaron a correr, aterrorizados por la bestia invisible entre los arbustos. «Sara, el trineo», gritó la voz de Elías desde la oscuridad. Ella corrió hacia el granero, con la respiración entrecortada. Elías salió de entre los árboles, arrastrando ligeramente una pierna, con una mancha oscura extendiéndose por su camisa blanca. «¡Te han dado!», jadeó ella. «Solo es un rasguño». «¡Un rasguño!», gruñó él, haciendo un gesto de dolor mientras la ayudaba a enganchar el semental negro. «No podemos quedarnos aquí, Sara. Higgins no está jugando. Si no nos matan esta noche, quemarán la casa con nosotros dentro por la mañana. Pero es mi hogar». Sara miró hacia la granja, el único lugar en el que se había sentido segura. «Solo es madera y cristal», dijo Elías, agarrando las riendas. «Tu hogar eres tú, y si quieres conservar esa tierra, tenemos que sobrevivir a la noche». Se subieron a la caleza. Elías tiró de las riendas y el semental salió disparado. No tomaron el camino. Él se adentró directamente en el bosque, serpenteando entre pinos centenarios por donde ningún carruaje debía pasar. Detrás de ellos, a lo lejos, un tenue resplandor naranja comenzó a elevarse contra el cielo nocturno. Sara miró hacia atrás y contuvo un sollozo. Habían incendiado el granero. El humo se elevaba como una oscura plegaria a un dios cruel. Higgins estaba tratando de ahogarlos con el humo para obligarlos a dirigirse hacia la carretera principal, donde el sheriff los estaría esperando. «Quiere una guerra», dijo Elías entre dientes, con la mirada fija en el oscuro bosque. «Voy a dársela». Cabalgaron durante una hora, subiendo más alto por las montañas, dejando Oak Haven y su corrupción muy por debajo. El viento les azotaba la cara, pero la adrenalina mantenía a raya el frío. Finalmente, Elías frenó el caballo cerca de un saliente rocoso, un refugio natural oculto por una cortina de abetos. Ayudó a Sara a bajar, pero cuando sus botas tocaron el suelo, su pierna se dobló. Cayó de rodillas, gimiendo. «¡Elías!». Sara estuvo a su lado al instante. «Estoy bien», mintió, tratando de levantarse. «No estás bien», le ordenó ella, con una voz que Thomas siempre había admirado por su firmeza. «Siéntate, déjame ver». Encendió una pequeña linterna que había en el trineo. La bala le había atravesado el muslo, una herida profunda y fea, pero no le había alcanzado la arteria. Aún así, la sangre empapaba sus pantalones. Sara no dudó. Arrancó un trozo de su abrigo, el costoso encaje que había guardado para ir a la iglesia, y comenzó a vendar la herida. Sus manos, normalmente tan delicadas, trabajaban con una presión eficaz. Elías la observaba, con el rostro pálido, pero con los ojos ardiendo, con una intensidad que la hizo estremecerse. «Disparas bien», murmuró. «Tuve que aprender», dijo ella, atando el nudo con fuerza. Thomas no había podido sostener un arma durante el último año. Elías extendió la mano y cubrió la de ella con la suya. Temblaba, no por el dolor, sino por la rabia. «No se saldrán con la suya, Sara, te lo prometo, pero tenemos un problema. El banco abre a las 9. Higgins dijo al mediodía. Habrá puesto al sheriff vigilando las puertas del banco. Si aparezco, me dispararán por resistirme al arresto antes de que pueda decir una palabra». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Sara, con el miedo volviendo a apoderarse de ella. «No podemos pagar la hipoteca si no podemos entrar».
Elias apoyó la cabeza contra la pared de roca y cerró los ojos. Tengo el dinero, Sarah. Sarah lo miró fijamente. ¿Qué? Tengo el dinero, repitió en voz baja. Los $5 que pagué por la cesta. Eso no era todo lo que tenía. Llevo 15 años cazando y buscando oro en estas montañas. No lo gasto en whisky ni en cartas. Lo entierro. Abrió los ojos y la miró. Tengo suficiente polvo de oro en mis alforjas como para comprar tu granja 3 veces. Pero el dinero no sirve de nada si una bala te detiene en la puerta. La noche pasó en una confusión de frío y planes susurrados. Bajo el refugio de la roca, envueltos juntos en la manta de búfalo para calentarse, los límites entre ellos se disolvieron. Elías le contó su pasado, cómo había perdido a su propia familia a causa de una fiebre años atrás, cómo se había retirado a las montañas para escapar del dolor y cómo verla aquella mañana en la subasta había despertado una parte de su corazón que creía muerta. Sarah escuchó, llorando en silencio. Se dio cuenta de que este hombre, esta bestia a la que temía el pueblo, era el alma más honorable que había conocido jamás. Cuando el sol comenzó a teñir de gris los picos orientales, el plan estaba listo. Era peligroso. Dependía de lo único que Higgins creía que no tenían: aliados. ¿Estás segura de esto?, preguntó Elias, comprobando la carga de su rifle. Parecía cansado, con el rostro demacrado por la pérdida de sangre, pero se mantenía erguido. Estoy segura, dijo Sarah. Levantó la mano y le tocó la mejilla barbuda. Creen que solo soy una viuda indefensa. Creen que tú eres un salvaje. Aprovecharemos eso. Elias le cogió la mano y le besó la palma. Cabalga rápido, Sarah Miller. Sarah se subió al trineo, cogió las riendas, respiró hondo y las tiró con fuerza. El semental descansó y comió, y luego se lanzó hacia adelante. Ella no se alejaba del pueblo, volvía directamente a él. Eran las 8:30 de la mañana cuando el trineo de Sarah Miller coronó la colina que dominaba Oak Haven. El pueblo estaba despertando. El humo salía de las chimeneas, pero el ambiente era tenso. El sheriff Coltrane y 2 ayudantes estaban de pie en el porche del banco, con los rifles en brazos, tomando café. Estaban esperando a Elias. Sarah redujo la velocidad del caballo a un trote. Se subió la capucha, ocultando su rostro. Parecía pequeña, derrotada. Mientras recorría la calle principal, la gente se detenía a mirar. Vieron el hollín en su rostro, procedente del incendio de su granero. Vieron cómo sus hombros se encogían, agotados. «Pobrecita», susurró la señora Gable desde la acera, aunque sus ojos brillaban de curiosidad. Higgins finalmente la doblegó. Sarah detuvo el trineo frente a la tienda general, no frente al banco. Bajó lentamente, actuando como si cada movimiento le causara dolor. Entró en la tienda. La tienda estaba llena de gente. La noticia del incendio se había extendido y todos se habían reunido para cotillear. Cuando Sarah entró, el silencio fue ensordecedor. Se dirigió directamente al mostrador donde estaba el anciano señor Henderson, el tendero. Él siempre había sido amable con ella, dándole azúcar extra a escondidas cuando no podía pagar. «Sarah», dijo Henderson con dulzura, «me he enterado de lo del granero. Lo siento mucho. Necesito enviar un telegrama, señor Henderson», dijo Sarah, con voz lo suficientemente alta como para que toda la sala la oyera. «A mi primo en St. Louis le estoy vendiendo la granja al alcalde Higgins. Necesito un billete para salir de aquí». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. El drama había terminado. La viuda se había rendido. «Por supuesto», dijo Henderson, deslizando un papel por el mostrador. Sarah se inclinó, cogió el lápiz, pero no escribió un telegrama. Escribió 3 palabras en el papel, protegiéndolo con su cuerpo para que solo Henderson pudiera verlo. «Ayúdame, por favor». Levantó la vista hacia Henderson, con ojos suplicantes. Deslizó un objeto pequeño y pesado por el mostrador bajo su palma. Era una de las monedas de oro que Elias le había dado. Henderson miró la moneda y luego a Sarah. Vio el terror en sus ojos y la determinación. Miró por la ventana a los hombres del sheriff que reían en el porche del banco. Conocía a Sarah desde que era una niña. Conocía a Thomas y sabía que Higgins era un sinvergüenza que estaba exprimiendo la vida de Oak Haven.
Henderson tragó saliva. Cubrió la moneda con la mano. Lo enviaré enseguida, Sarah, y me aseguraré de que la gente sepa que te vas. Gracias, susurró ella. Díselo. Diles que me despediré en la iglesia al mediodía. Quiero que estén todos allí. Salió. La noticia se extendió como la pólvora. La viuda se va. Se despedirá en la iglesia al mediodía. Higgins lo oyó en su oficina. Sonrió y se sirvió un brandy. Perfecto. Se ha rendido. Colrin, puedes relajarte. Hoy no hay necesidad de violencia. Solo prepara la escritura para que la firme cuando venga a suplicar por los $200. Higgins no sabía que el mediodía no era solo una hora para despedidas. Era la hora límite, y Sarah no iba a la iglesia a rezar. A las 11:45 am, la plaza del pueblo estaba abarrotada. Todo el mundo quería ver el final del espectáculo. Higgins se situó en los escalones del banco, con aire benévolo. Entonces comenzaron a repicar las campanas de la iglesia. No era un toque fúnebre, sino una alarma frenética y estridente. ¡Fuego!, gritó alguien. ¡Fuego en la caballeriza! El humo se elevaba desde el otro lado del pueblo, cerca de los establos del alcalde. ¡Mis caballos!, gritó Higgins, dejando caer su copa de brandy. «Coltrane, reúne a los hombres. ¡Vamos!». El sheriff y sus ayudantes dudaron, mirando al banco y luego al incendio. «¡Id, idiotas!», rugió Higgins. Los agentes salieron corriendo hacia el humo. La multitud los siguió, ansiosa por la emoción. La calle frente al banco se despejó al instante, y fue entonces cuando llegó Elias Burke. No vino en un trineo. Llegó en un caballo robado, montado a pelo, galopando por Main Street como uno de los 4 jinetes del apocalipsis. No se escondía. Gritaba un grito de guerra que helaba la sangre. Higgins se quedó solo en los escalones del banco, con los ojos muy abiertos por el horror. Buscó a tientas la pistola dentro de su abrigo, pero Sarah estaba más cerca. Se había estado escondiendo en el callejón junto al banco. Cuando Higgins alcanzó su arma, Sarah salió, empuñando la escopeta de doble cañón. «No lo hagas», dijo ella, con una voz tan fría como el viento invernal. Higgins se quedó paralizado. Miró la escopeta, apuntando a su pecho, en manos de la mujer a la que había intentado aplastar. Elías detuvo su caballo justo delante de los escalones. Saltó, con su pierna herida manteniéndose firme gracias a su fuerza de voluntad. Subió las escaleras, pasó junto al alcalde paralizado y abrió de una patada las puertas del banco. «Venimos a hacer un depósito», gritó Elias. Golpeó con fuerza un pesado saco de cuero contra el mostrador del cajero. Este se abrió de golpe, derramando oro, polvo y pepitas sobre el libro de contabilidad. $500 para saldar la hipoteca de Miller, gruñó Elias al aterrado empleado. Y 500 más para registrar una concesión minera a nombre de Sarah Miller. Se volvió para mirar a Higgins, que estaba de pie en la puerta, con la escopeta aún apuntando a su corazón. «Mediodía», dijo Elias, señalando el reloj de la pared, que marcaba las 12 del mediodía. «Pagado en su totalidad». Las pesadas puertas de roble del First National Bank de Oak Haven no se abrieron simplemente. Fueron derribadas con una fuerza tal que hizo vibrar los cristales de los escaparates. La repentina intrusión rompió el silencio reverencial que reinaba en la sala de la banca, donde el polvo solía bailar en la quietud de un interés crudo y una desesperación silenciosa. Elias Burke se encontraba en el umbral, una silueta recortada en hierro y agotamiento. Era una visión aterradora para los hombres civilizados que se encontraban dentro. Su camisa blanca estaba manchada de sangre oscura en el muslo y el hombro. Su abrigo de búfalo colgaba abierto, como las alas de un ave depredadora, y su respiración era un sonido animal entrecortado. Pero fueron sus ojos los que paralizaron la sala, fríos, negros, dilatados y ardientes con una furia que prometía violencia. A su lado estaba Sarah Miller. No se parecía en nada a la viuda temblorosa que había estado en el bloque de subastas el día anterior. Su cabello se había soltado de las horquillas, y el viento lo agitaba salvajemente. Su vestido gris estaba manchado con el hollín de su granero en llamas, pero en sus manos sostenía la escopeta de doble cañón de Thomas, abierta sobre su brazo, lo que sugería que estaba lista para cerrarla y disparar en cualquier momento.
Estamos aquí para hacer negocios, dijo Elias con voz ronca. No hablaba alto, pero su voz tenía tal peso que el cajero del banco, un hombre delgado llamado señor Abernathy, dejó caer el bolígrafo. Este rodó por el libro de contabilidad con un ruido que, en el silencio, sonó como un disparo. El alcalde Josiah Higgins estaba de pie cerca de la caja fuerte, con una copa de cristal de brandy a medio camino de su boca. El vaso se le resbaló de los dedos, golpeó el suelo y se rompió, y el líquido ámbar se derramó como sangre sobre la madera pulida. Tú, tartamudeó Higgins, palideciendo, se supone que debes estar arrestado. Se supone que debes estar huyendo. Yo no huyo, gruñó Elias, cojeando hacia adelante. Cada paso era pesado, marcado por el ruido sordo de sus botas y el tintineo de sus espuelas. Y yo no robo. Pago lo que debo. Llegó al mostrador del cajero, que era lo suficientemente alto como para empequeñecer a un hombre normal. Pero Elias se inclinó sobre él, proyectando una larga sombra sobre el señor Abernathy. Se quitó el pesado saco de cuero del hombro y lo dejó caer. Un ruido sordo, grave y denso, era el sonido del corazón de la tierra. La costura de la bolsa se rompió con el impacto y se derramó un torrente de polvo de oro grueso y pepitas del tamaño de un guisante que brillaban violentamente bajo los rayos de sol que entraban por las altas ventanas. Abernathy se quedó sin aliento. Había visto oro antes, sobre todo monedas, o pequeñas pizcas de polvo de optimistas buscadores. Nunca había visto una riqueza tan cruda y desigual como esta. $500 para saldar la hipoteca de la finca de los Myler, dijo Elias con voz monótona. Y $500 más para presentar una reclamación minera en North Creek Ridge. La propietaria, Sarah Miller. Higgins salió de su estupor. Se apresuró a avanzar, con sus caros zapatos crujiendo sobre los cristales rotos de su copa de brandy. No, no toques eso a Abernathy. Es robado. Ese hombre es un vagabundo. Un vagabundo. Robó una diligencia. Robó un tren. Lo saqué de la roca con mis propias manos, dijo Elias, girando lentamente la cabeza para mirar al alcalde. Lo cual es un trabajo más honesto que el que tú has hecho en toda tu vida, Higgins. Es moneda no válida, chilló Higgins, presa del pánico, elevando la voz hasta un tono agudo. No aceptamos mineral en bruto. Necesitamos monedas acuñadas. Moneda de curso legal de los Estados Unidos. Sarah dio un paso adelante. Cerró la escopeta con un chasquido seco que resonó en el alto techo. No la levantó, pero solo el sonido hizo que Higgins se estremeciera como si le hubieran golpeado. El Estatuto del Banco, artículo 4, sección 2, recitó Sarah con voz clara y cortante. En ausencia de dinero en efectivo, el banco aceptará oro en bruto, plata o escrituras de propiedad a su valor actual de mercado. Thomas me hizo leer los estatutos antes de firmar el préstamo. Péselo, señor Abernathy. Abernathy miró a Sarah, luego a la escopeta y por último a Higgins. El empleado era un hombre pequeño, un hombre que había pasado toda su vida siendo intimidado por Josiah Higgins. Pero miró el oro sobre el mostrador, más dinero del que había ganado en 10 años, y miró el valor absoluto e innegable de la viuda. «Péselo», ordenó Elias en voz baja. Ay cogió su balanza de latón. Le temblaban las manos mientras recogía el polvo. La sala observaba en un silencio angustioso. Clink, clink, clink. Se añadieron los pesos. La balanza se inclinó, se equilibró, y luego el lado del oro se hundió pesadamente. Vale más de $1,200 según el análisis actual, susurró Abernathy. Más que suficiente. Sello, dijo Sarah. Sello la escritura pagada en su totalidad. No lo selles, rugió Higgins, lanzándose hacia el mostrador. Yo soy el dueño de este banco. Yo soy el dueño de esta ciudad. No voy a dejar que un salvaje me arruine. El aire se escapó de la habitación. Elias se movió más rápido de lo que un hombre herido debería ser capaz de moverse. No buscó su cuchillo. Buscó a Higgins. Agarró al alcalde por las solapas de su elegante abrigo de lana y lo empujó hacia atrás contra las barras de hierro de la jaula del cajero. El metal resonó como una campana de iglesia.
Elías se inclinó, con la cara a pocos centímetros de la de Higgins. El olor a pino, sudor y sangre vieja superó el aroma de la colonia de Higgins. «Cuida tu lengua», siseó Elías, un sonido como el vapor escapando de una caldera. «Intentaste robarle sus tierras. Intentaste quemarla. Enviaste asesinos a su puerta en mitad de la noche. Se acabó lo de dar órdenes». «Sheriff», gritó Higgins, mirando más allá de Elias hacia la puerta abierta. «Coltrane, ayúdame. Dispárale». El sonido de unas botas pisando con fuerza la pasarela exterior anunció la llegada de la ley. El sheriff Coldra irrumpió por la puerta, con el pecho agitado por la carrera desde la caballeriza en llamas. Dos ayudantes se agolparon detrás de él, con los rifles desenfundados. «¡Suéltalo!», gritó Coltrane, apuntando con su Winchester a la espalda de Elias. «Burke, aléjate del alcalde». Elias no se inmutó, ni siquiera se dio la vuelta. Seguía sujetando a Higgins contra los barrotes con un agarre como una tenaza. «Sheriff», jadeó Higgins, con la cara poniéndose morada. «Está robando el banco. Me ha agredido. Mátelo». El dedo de Coltrane apretó el gatillo. «He dicho que retrocedas, Burke, o te haré un agujero», dijo. «Si le disparas», dijo Sarah, con la voz temblorosa pero firme. «Tendrá que dispararme a mí también, Sheriff». Se interpuso entre el rifle del sheriff y la espalda de Elias. No levantó su escopeta, simplemente se quedó allí, como un escudo humano con su vestido de percal. «Sarah, muévete», ladró Coltrane, sudando. «Este hombre es un criminal, es un héroe». Una voz gritó desde la puerta. Coltrane se dio la vuelta. La puerta estaba bloqueada, no por los ayudantes del sheriff, sino por la gente del pueblo. El señor Henderson, el tendero, estaba al frente. Detrás de él estaba el herrero con un pesado martillo de hierro. Detrás de ellos la señora Gable, el panadero y la maestra. Un muro de ciudadanos de Oak Haven. «Vimos el incendio, sheriff», dijo Henderson, entrando en el banco. «Vimos quién lo provocó. No fue Elias Burke, fueron los hombres de Higgins, que intentaban crear una distracción». «Mentiras», espetó Higgins. «Y nos enteramos del desahucio», añadió el herrero, levantando su martillo. «Intentar echar a una viuda a la nieve un día antes de Navidad. Eso no es la ley, Coronel Train. Eso es crueldad». El coronel Train miró a la multitud. Miró a Higgins, que sollozaba de rabia y miedo. Miró a Sarah, que se mantenía firme con amor y desafío en los ojos, y miró el oro que había sobre el mostrador. El coronel Train bajó lentamente su rifle. Desamartilló el martillo. «Sheriff», susurró Higgins, horrorizado. ¿Qué está haciendo? «Yo le pago su sueldo». «El pueblo paga mi sueldo», dijo Josiah Colra con cansancio. Guardó su arma y me parece que acaba de concluirse una transacción comercial privada. La hipoteca está pagada. Elías soltó a Higgins. El alcalde se deslizó por las rejas hasta el suelo, tosiendo, enderezando su arrugada corbata. Pero su poder se había evaporado. Levantó la vista y no vio miedo, sino desprecio en los ojos de su pueblo. «Vete», le dijo Elias a Higgins, «antes de que cambie de opinión sobre la montaña que se te viene encima». Higgins se puso en pie a toda prisa y echó a correr. Empujó al sheriff, se abrió paso entre la multitud y huyó a la calle. Un rey sin reino. Abernathy estampó el pesado sello en el documento. «Pago completo», anunció el secretario, entregándole el papel a Sarah. Ella lo cogió, rozando con los dedos la tinta que aún estaba húmeda. Se había acabado. Se volvió hacia Elias. La adrenalina que lo había mantenido en pie estaba desapareciendo. Se tambaleó y su rostro se volvió ceniciento. «¡Elias!». Sarah soltó la escopeta y lo sujetó cuando se desplomó. «Estoy bien», murmuró con la mirada perdida. «Solo he perdido un poco más de sangre de lo que pensaba». «¡Ayúdenlo!», gritó Sarah. El herrero y Henderson se apresuraron a acercarse y sujetaron el enorme peso del montañés antes de que cayera al suelo. Lo sacaron del banco, no como a un prisionero, sino como a un invitado de honor. El viaje de vuelta a la granja fue una mezcla de dolor y alivio. No se detuvieron en la ciudad para recibir los elogios.
Sarah insistió en llevarlo a casa. Lo acostaron en la cama que Thomas había construido, la cama que había estado fría durante tanto tiempo. El médico vino y se fue, cosiendo la herida, murmurando sobre la constitución de los bueyes y los milagros. Cayó la noche. Era Nochebuena. La granja estaba en silencio. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando largas sombras danzantes en las paredes. Elías yacía recostado sobre almohadas, con la pierna vendada y el rostro limpio de suciedad y sangre. Sarah se sentó a su lado, sosteniendo una taza de caldo. Lo observó dormir durante una hora, aterrorizada de que, si apartaba la mirada, él pudiera desaparecer como el humo. Sus ojos se abrieron. Eran oscuros, cálidos y lúcidos. «Aún estás aquí», dijo con voz ronca. «¿Dónde más podría estar?» Sara sonrió con ternura y le apartó un mechón de pelo de la frente. Elías intentó incorporarse, haciendo un gesto de dolor. «Tengo que irme, Sara. En cuanto pueda ponerme en pie». La mano de Sara se detuvo. «¿Ir? ¿Ir a dónde?» «De vuelta a las montañas», dijo Elías, apartando la mirada de ella y fijándola en el fuego. «Hice lo que vine a hacer. Estás a salvo. Tienes el oro. No necesitas a un trampero destrozado entrometiéndose en tu vida». «¿Eso es lo que crees que eres?», preguntó Sara, alzando la voz. «¿Estorbo? Soy un animal salvaje, Sara», dijo Elías, con la voz cargada de toda una vida de soledad. «No sé sentarme a la mesa. No sé hablar en reuniones sociales. Me gano la vida matando. Hoy ha sido una pelea. Soy bueno peleando. Pero mañana solo es vivir, y no sé si encajo en una casa con cortinas y una Biblia». Entonces la miró, con una expresión agonizantemente vulnerable. «La gente hablará. Dirán que acogiste a un perro callejero. Te mereces a un caballero». «No». Sara dejó el caldo en la mesita de noche con un fuerte tintineo. Se levantó, con los ojos brillando con el mismo fuego que había intimidado al alcalde. «Yo tuve un caballero», dijo Sara en voz baja. «Thomas era un caballero y era un buen hombre. Pero se ha ido». Se acercó a la cama. «Y entonces me subí a un escenario y supliqué que alguien me viera. Que me viera a mí, Sarah Miller. Y los caballeros de esta ciudad miraron sus botas. El banquero, el abogado, los tenderos, me dejaron ahogarme». Se sentó en el borde de la cama y tomó sus manos ásperas y callosas entre las suyas. «Solo un hombre levantó la vista», susurró. «Solo un hombre caminó a través de una ventisca y pagó una fortuna por una cesta de galletas rancias solo para devolverle la dignidad a una viuda. ¿Crees que eso te convierte en un salvaje, Elías Burke? Eso te convierte en el mejor hombre que he conocido jamás». Elías la miró fijamente, con la respiración entrecortada. «Sara, no necesito un hombre que lleve corbata de seda», dijo ella con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Necesito un hombre que corte leña cuando yo esté cansada. Necesito un hombre que se interponga entre los lobos y yo. Te necesito a ti». Se inclinó hacia él y apoyó la frente contra la suya. «No vuelvas al frío, Elías. Por favor, quédate. Quédate y calienta tu corazón». Las murallas que había construido alrededor de su corazón durante 20 años, murallas de hielo, silencio y soledad, se derrumbaron en un solo latido. Se dio cuenta de que el oro de las montañas, la libertad de los senderos, el silencio de las cumbres, nada de eso valía tanto como la mujer que tenía delante. Liberó una mano de la de ella y le acarició la cara, secándole una lágrima con el pulgar. «No tengo mucho que ofrecer», susurró con voz ronca. «Solo una mula, un rifle, una pierna mala y un corazón», añadió Sara. «Eso es todo lo que quiero». «Entonces es tuyo», dijo él. «Ha sido tuyo desde que subiste a ese escenario». Entonces la besó. No fue el beso desesperado y lleno de adrenalina por la supervivencia que habían compartido antes. Fue lento, profundo y lleno de una promesa de eternidad. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y silenciosa, cubriendo las cicatrices de la tierra, cubriendo el granero quemado, cubriendo las huellas de los hombres que habían intentado hacerles daño. Dentro solo había calidez. Se casaron 3 días después, allí mismo, en el salón. No había ministro. Las carreteras estaban cubiertas de nieve.
Así que el señor Henderson leyó el libro sagrado y el sheriff firmó los documentos como testigo, dejando su cinturón con la pistola junto a la puerta. Elías no llevaba traje. Llevaba su camisa de franela más limpia y había lustrado sus botas hasta que brillaban. Sara se puso su vestido gris, pero se colocó una ramita de acebo y hoja perenne en el cuello. En primavera no vendieron la tierra. La trabajaron, minaron la cresta y sacaron suficiente oro de la tierra como para construir un granero que era la envidia del territorio, pintado de rojo brillante y con un desván que olía a heno dulce. Construyeron una valla nueva, fuerte y alta, pero también construyeron una mesa larga que se colocó en el porche, donde cualquiera que pasara por allí, hambriento o con frío, podía detenerse a comer. El alcalde Higgins se mudó a St. Louis un mes después del incidente. Su reputación en Oak Haven quedó arruinada. Murió sin un centavo unos años más tarde, un hombre que había perseguido el oro toda su vida y nunca había comprendido su valor. Elías y Sara envejecieron en esa montaña. Criaron a 3 hijos, fuertes, salvajes y bondadosos. Y cada año en el aniversario de la comida benéfica de Navidad, Elías despejaba la mesa. Cogía una pequeña bolsa de terciopelo de la repisa de la chimenea y sacaba 5 pesadas monedas de oro. Miraba a su esposa, cuyo cabello se había vuelto plateado, y sonreía como un hombre que había ganado la lotería más grande del mundo. Nadie pujó por la cesta, decía con su voz grave y cálida, y Sara le cubría la mano con la suya y respondía, nadie excepto la persona que importaba. ¡Qué viaje! Desde las profundidades de la humillación hasta las alturas de la redención, Sara y Elías demostraron que el verdadero valor no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en el coraje de defender lo que es correcto. Es un poderoso recordatorio de que, a veces, las mayores bendiciones se disfrazan de momentos difíciles. Me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? ¿Fue el enfrentamiento en el banco o ese momento tranquilo junto al fuego? Deja un comentario a continuación. Si te ha gustado esta historia de frontera, justicia y romance, dale al botón de me gusta. Nos ayuda mucho a compartir estas historias con más gente. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna nueva aventura. Gracias por vernos. Y hasta la próxima, mantén la pólvora seca y el corazón